Bienvenidos colegas a este conjunto de diapositivas que vamos a explicar cuáles son los métodos y técnicas didácticas que son las más apropiadas para construir conocimientos. Generalmente esto se hace en la educación tradicional, pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos desde el enfoque. Recordemos que la educación es el arma más poderosa que podemos dar a nuestros estudiantes para cambiar el mundo. El contexto en el que nosotros utilizamos los métodos y técnicas para enseñar la investigación es el modelo educativo, el enfoque por competencias y este enfoque centrado también en el desarrollo del conocimiento del estudiante. Nuestro modelo educativo está compuesto de fundamentos que son de tres tipos: filosóficos, científicos y tecnológicos. Nuestro origen es comunal, donde vemos a nuestro país. El enfoque socio-formativo, constructivista, cognitivista, humanista e interconceptual, que son los que sustentan nuestro modelo educativo. También el contexto nacional, que comprende la ley universitaria, SUNEDU, SENEACE, CONCITEC, entre otros. Y finalmente, el contexto internacional, que está sustentado por dos tipos de tendencias, ¿no? Megas tendencias económicas, políticas, sociales, y las tendencias educativas mundiales, está básicamente influenciado por el modelo por competencias. Definimos a una competencia como el conjunto de recursos que son de tipo actitudinal, conocimientos, habilidades, que en su conjunto van a dar solución a un problema, van a alcanzar un objetivo, van a satisfacer unas necesidades o realizar una aspiración. Haciendo un paralelo con Jacques Delors, podemos señalar que los conocimientos es el saber conocer, las actitudes es el saber ser, las habilidades un saber hacer bien y un saber convivir es una mezcla de actitudes y de habilidades. También es muy importante señalar que nuestros estudiantes son muy diversos, muy diferentes, tanto en características personales, en sus formas de aprender, en sus configuraciones familiares, en sus valores y en sus proyectos de vida. Todo esto es necesario conocer a fin de que podamos hacer más personalizada nuestra enseñanza para generarles en ellos su habilidad para elaborar una investigación científica. También es importante hacer la diferencia entre el método didáctico y la técnica didáctica. En este caso, el método didáctico abarca un conjunto de técnicas didácticas que desarrollan simultáneamente diversos componentes de la competencia, ¿no? Que pueden ser las actitudinales, las conceptuales o las procedimentales. Por ejemplo, el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, o también la estrategia del método de proyectos, que en ambos casos nos consume más de una clase. Podemos utilizar 3, 4, 5 clases dependiendo la magnitud del problema que queramos abordar. Mientras que la técnica didáctica es una interacción pedagógica, lúdica, que tiene como objetivo desarrollar solo un componente de la competencia y en una determinada sesión. Entre ellas tenemos el análisis causa-efecto, el mapa conceptual o las dinámicas de grupo. ¿Cuáles son las técnicas para construir conocimientos? ¿Cómo hacemos para que nuestros alumnos puedan construir sus propios conocimientos del tema que nosotros hemos traído en la sesión de clase? Primero, tenemos que referirnos a las técnicas como una interacción pedagógica, siempre pedagógica y lúdica, con ese objetivo de facilitar la construcción de sus conocimientos, en este caso del componente conceptual de la competencia. Pero para ello necesitamos saber cómo es que el ser humano construye su conocimiento de la realidad. Si seguimos ese mismo proceso,
vamos a permitir y facilitar que ellos construyan sus conocimientos también. El proceso para construir un conocimiento empieza desde que nacemos con los reflejos innatos. Los reflejos innatos son nuestros primeros recursos que genéticamente vienen dotados a fin de poder conocer la realidad. Estos reflejos con el tiempo se van construyendo en esquemas. Los esquemas son patrones muy fijos para poder interactuar con la realidad y poder obtener beneficio de ella. Una vez que los esquemas estén bien aprendidos, pasan a ser utilizados en diversas áreas, pero cuando de pronto ven que la realidad no es como lo había visto antes, entonces tiene que asimilar cambiando sus formas de ver la vida. Para eso también se da el proceso de adaptación luego de que se da cuenta que la realidad ha cambiado. Una vez que se da cuenta que la realidad ha cambiado, entonces modifica los esquemas anteriores que ha tenido y establecido. Una vez que ha modificado sus esquemas anteriores, amplía esos esquemas aplicando otras realidades, amplía sus habilidades y luego construye un modelo del mundo en función a todo lo que ha podido observar. Y después actúa sobre ese mundo buscando un beneficio de ese mundo y también beneficiando al mundo. Si eso sucede así, entonces hablamos de un desarrollo armonioso. Todo este proceso es el que nosotros podemos seguir con las técnicas para construir un conocimiento. Empezando de aquí, vamos hasta el último y se va a constituir un desarrollo armonioso. Vamos a hacer un paralelo de lo que acabamos de ver, que son las secuencias de la construcción y cuál debería ser nuestra acción pedagógica. Para favorecer que podamos nosotros conocer de dónde está partiendo, empezamos desde los reflejos innatos y los esquemas, estableciendo con ellos la identificación de sus saberes previos y cuáles son sus hábitos. Una vez que tengamos eso, podemos darle la información. Cuando nosotros le damos la información referida a un tema, para ellos es algo nuevo, por eso ellos tienen que asimilar. Y ese proceso de asimilación no es un acto, es un proceso. Eso necesita tiempo, por lo tanto hay que darle algún espacio para que pueda asimilar aquello que le estamos dando. Lecturas, clases magistrales, videos, nos ayudan mucho a entender la realidad actual, pero tiene que pasar por un proceso de asimilación y eso va a necesitar un proceso para analizar. Entonces, tareas de análisis, tareas de comparación, hacer mapas conceptuales, hacer un histórico de todo lo que uno va a ir aprendiendo, todo eso va a ayudar muchísimo a asimilar. Debemos de generarles bastantes técnicas, bastantes momentos para que puedan adaptar sus esquemas anteriores. Y para ello, ustedes tienen que darles alguna forma de técnica en la que tienen que crear un nuevo conocimiento a partir de lo que ya ha entendido, ya ha analizado y evaluado. Entonces aquí es donde empieza a modificar sus hábitos, aprende habilidades, practica conductas nuevas, sintetiza y eso toma su tiempo. Para eso necesitan algunas actividades fuera de clase como las tareas. Luego de eso hay que aplicar esas habilidades nuevas que ha aprendido a otras áreas, a otros problemas. Y es allí cuando vamos a ampliar sus habilidades. Y finalmente es necesario que ellos construyan su modelo, tal y como ya vinieron aprendiéndolo con las tareas, con las actividades pedagógicas que hemos establecido. Y para eso pueden hacer algunos ensayos sobre lo que han aprendido. Ya no un proceso de tipo científico, sino un ensayo, una opinión de lo que han venido aprendiendo, a fin de que puedan rediseñar el mundo, el modelo del mundo que ellos han establecido previamente. Finalmente, hay que darles la oportunidad para que apliquen eso que han aprendido a otras áreas y que ellos puedan entender que pueden comprender, pueden aplicar esto sobre otros grupos. Para eso pueden hacer grupos, exponer, dirigir, enseñar, capacitar a otras personas. Y finalmente, para que ellos puedan valorar
lo que han aprendido, hay que hacer actividades metacognitivos para que se den cuenta del desarrollo armonioso que tienen en toda la asignatura. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que más les ha asombrado? ¿Qué es lo que ellos consideran útil? ¿Qué es aquello que saben que les va a ser de mucho beneficio? Todo eso se hace a través de actividades metacognitivas. Y las formas, las maneras, digamos, más efectivas y frecuentemente efectivas para construir conocimientos es utilizar a toda la clase. Y eso lo hacemos cuando establecemos una charla magistral de manera interactiva, permitiendo que nos pregunten, permitiendo que nos detengan, que analicen, etc. Y también alguna discusión en la clase, por poner un tema y discutirlo, permitir que sin censura puedan establecer ellos sus opiniones, que no necesariamente tienen que ser igual a las nuestras, escuchándolos, siendo empáticos para ver por qué piensan o razonan de esa manera. Luego, formulando preguntas. Hay que permitir a los estudiantes que formulen preguntas. Usted dirá, pero nuestros estudiantes no están acostumbrados a hacerlo. Es cierto. Y para eso hay otras técnicas que pueden ayudar a establecer una frecuencia mayor de hábitos de pregunta. ¿De qué manera? No les diga que pregunten, simplemente pásenles un papelito y que cada uno haga una pregunta anónima. Luego usted lo recoge y los va respondiendo. O si no, ustedes pueden formar grupos pequeños de 3 a 4 para que entre ellos hagan una o dos preguntas y lo preguntan. También pueden utilizar los medios de las plataformas o los aplicativos de celulares como el Kahoot y van a encontrar que hay muchas formas de acostumbrarlos a que ellos pregunten. El que sabe formular una muy buena pregunta va a también a hacer una muy buena investigación. Luego, hacer grupos para que en colaboración entre pares le permitan elaborar ciertos productos académicos como monografías, ensayos, o responder a una pregunta, o analizar una parte de un libro o un artículo. También es importante trabajar en pareja, entre pares, a fin de que puedan tener mayor interacción entre ellos para que se fomenten las habilidades sociales, pero para que también sus modelos de los mundos interactúen entre ellos. Y algunas veces uno aprende más del amigo que del profesor, y esto hay que hacerlo con bastante frecuencia. Y finalmente dejarles tareas para la casa o dejarles para que apliquen en otros medios lo que han aprendido en el aula. Todo esto hará y permitirá que los estudiantes construyan sus conocimientos, pero como usted verá, tampoco es algo que puede hacerse en una clase, hay que hacerlo en varias clases. Por lo tanto, un alumno no aprende solo por lo que lee, sino por qué es lo que hace después de leer. Si responde preguntas, si aplica, si comparte, si expone, si enseña a otros, si capacita, eso permite construir conocimiento. Y eso pues demora 3, 4 clases, a veces una sola unidad está dirigida a construir el conocimiento. No nos olvidemos de tener un poco de paciencia en este proceso. Y si quieren conocer mayores técnicas, pueden ir a la página 84 a la 147 del libro de Silverman que ya les he colocado en la plataforma. Por hoy es todo y muchísimas gracias.